tenemos un gran, pero gran invitado. Cuéntame un poquito a quién tenemos el día de hoy. Así es, JP, hola amigos de Puente TV. Hoy vamos a hablar sobre una serie que nada más ni nada menos está nominada a los premios Emmy y también marca un hecho relevante en nuestro país, como tiene que ver con los hechos que se vieron en la dictadura, hechos atroces. Y vamos a conversar con uno de sus productores ejecutivos. Para eso nos acompaña Antonino Balestrasi, perdón. Es un apellido no muy fácil. Y nos va a contar de qué se trata esta historia necesaria. Así es. Bienvenido. Gracias por invitar. Cuéntanos un poquito, Antonino, ¿en qué consiste, un poco la gente que no la ha visto quizás, qué se trata una historia necesaria? El proyecto nace de la Escuela de Cine de Chile, donde soy rector, además ejerzo hace muchos años como productor también. Un colega que trabaja con nosotros, que es docente de la escuela, que se llama Hernán Cafiero, que tiene mucha experiencia en obras, digamos, en documental y en ficción. Él presenta este proyecto, en conjunto elaboramos una estrategia para poder llevarla a cabo, y parte de esa estrategia fue postular al CNTV, y fue interesante que la combinación entre la productora de Hernán con la Escuela de Cine de Chile pudimos levantar un fondo en el CNTV que fue fundamental para poder armar esta serie con una estrategia de producción que lo hiciera viable, porque enfrentamos la serie con un alto nivel cinematográfico, por lo tanto tiene una característica que ahí cuando aparece como la lectura de los Emmy también del estándar técnico y visual que tiene la serie. Y detrás de eso estaba un poco nuestra visión y nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre la dictadura, en un lenguaje y en un formato, son cortometrajes, pero de una duración de 3-4 minutos máximo. Por lo tanto, había que tener un lenguaje que a nosotros nos interesaba llegar a la gente de 20 y poco. Involucramos además en la producción a muchos estudiantes de la Escuela de Cine que están cursando, digamos, que están recién empezando en el cine, y eso nos dio grandes satisfacciones y un gran nivel, y lo que más nos tiene orgullosos fue el producto final con este grupo de gente. Sí, claro. Y contar a la gente que uno de sus protagonistas es Alejandro Goich y Alfredo Castro, o sea, dos tremendos Ellos actores. encabezan un casting y un elenco de lujo. Exacto. Cuéntanos un poco ahí, invitando a la gente también para que la vea, pero ¿cuál es un poco la dinámica de la serie en términos de, no sé, ellos es un personaje de ficción, pero obviamente están involucrados en que lo viven como víctimas, como victimarios, como, no sé. Ellos son responsables respecto a una deuda social también. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Goich, sabemos cuál es la postura de Goich en este tema. Yo estuve muy involucrado en ese capítulo porque yo escribí el guión de ese capítulo, por lo tanto, cuando Goich se enfrenta a esto, dice, yo tengo que hacer este rol y tengo que enfrentar esta película, y fue uno de los cortos más complejos. Pero hay que tener convicción, o sea, naturalmente que independiente que es un trabajo y que es un actor interpretando un rol como cualquier película, en este caso necesitamos un poco de compromiso y de empatar la visión sobre este tema. No nos interesaba involucrar a personas que estuvieran como no vinculadas emocionalmente con claro, no con esa sensibilidad con respecto al tema de los derechos humanos. Claro, y además cuando empezamos a descubrir la historia real de la investigación y darnos cuenta que tuvimos que incluso bajar un poco el tono de la historia real versus lo que se muestra en la serie, que es súper duro, porque la realidad supera 1000 veces la ficción, nos damos cuenta que tenemos que seguir, que no nos podemos quedar esperando a que las cosas ocurran de la nada. Entonces queremos hacer una segunda temporada, queremos seguir desde nuestro lado, pidiendo justicia, pidiendo verdad desde nuestra forma, digamos. Antonino, tú dijiste que querías, la intención era llevar la historia de Chile, en este caso, llevar a los jóvenes de 20 o quizás los adolescentes, acercarlos. Y esa fue la intención de hacer los cortos, de quizás no hacer algo tan largo y quizás acercarlo un poco más como lo que consumen los chicos el día de hoy. El proyecto nace con ese formato. Lo concebimos como cortometraje. ¿Pero formato tipo web principalmente o...? O sea, parte de nuestra estrategia, digamos, de ventanas de exhibición está que podamos verlo aquí, porque naturalmente que hay una generación nueva, uno que es más viejo y uno se acostumbró a estar en una sala de cine convencional y ver las películas a la antigua usanza. Tenemos que, desde la academia uno entiende y el contacto y el trabajo con las nuevas generaciones te da cuenta que
las cosas han cambiado mucho y ver una película de ese formato desde un teléfono o desde otra plataforma no baja la calidad ni disminuye el mensaje, digamos. Por lo tanto, tuvimos que también acercarnos del lado del lenguaje de los jóvenes para que ellos pudieran enfrentar esta historia y darse cuenta que esa historia de Chile reciente es algo que todos tenemos que conocer. Oye, y cuando se hace este trabajo investigativo, a lo mejor tú para inspirarte y empezar a construir el guión, como dices tú, Alejandro o Alfredo, que se van, o los otros diferentes actores que se van impregnando con esta historia, ese trabajo de investigación también involucra, por supuesto que obviamente al que vivió estas cosas atroces y todo, pero también logran entrar, yo sé que es un círculo todavía muy cerrado, quizás algunos que se atrevan a contar exmilitares o gente o algún civil, te toca entrar en general en esa vista, en ese mundo. En general el lado militar o el lado golpista o el lado que violentó nuestro país sigue estando escondido de una manera muy cobarde y ya a un nivel de trastorno mental, creo yo, porque niegan la realidad. Absolutamente. Como si nunca hubiese existido. Bueno, claro, está además claro, está además darnos cuenta que hay un grupo de chilenos que efectivamente lo niega, Sí. y eso no tiene ningún sentido lógico hacer ese negacionismo sistemático por defender una postura política. Ha pasado mucho tiempo, Sí, claro. y bajo ningún punto de vista uno puede Justificar, avalar y justificar ningún Exacto. tipo de violencia, ninguno. Entonces, no es que esta serie se trate otra vez de la tortura, del golpe, ni mucho menos, que sí es el tema principal, pero nosotros estamos apelando a los derechos humanos y cuando uno lee y se encuentra con, por ejemplo, un Caraíma que acaban de votar, Sí. o con el impulso de las mujeres respecto a lo que llaman feminismo, todos esos temas son de derechos humanos también. Y la violencia con el otro es algo que no podemos seguir tolerando y es algo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, digamos. Y en ese sentido, el futuro de la serie, porque tú me hablabas de una segunda temporada, en ese sentido, busca también quizás ir más allá de pasar el periodo de dictadura y avanzar quizás también en la transición, en la democracia. Y los problemas un poco que tú La también verdad. estás levantando de que el Chile ha ido cambiando y se han levantado muchas cosas que quizás era todo voz populi, o sea, se hablaba debajo de... Sí, qué bueno que Chile está cambiando, porque No, estábamos sí. un poco lentos con eso, pero ojo que hay muchas trampas también con eso, porque le ganamos a Pinochet. No le ganamos a Pinochet. Pinochet se mantuvo muchos años más Muchos sentado años en un más. lugar en que no le correspondía. Es como, llegó la democracia. No, tampoco llegó la alegría, ni mucho menos. Entonces estamos llenos de falacias para engañarnos y tratar de borrar el pasado. Y claro, tú dices como que hay casi una línea de tiempo en que uno tiene que avanzar, y yo creo que ese cerco está mucho más cerca, y que uno dice 45 años del golpe, qué sé yo, recién estamos tratando de limpiarnos un poco toda esa pesadilla. Todos tenemos muertos encima o gente cerca sobre eso, pero también tenemos que entender de que no se le ganó a Pinochet, ese grupo claro. nunca dijo la verdad, Bueno, la también tortura y viene- la violencia se mantuvo por mucho tiempo. Viene también ahora un nuevo aniversario, entiendo que son 30 años ya Del plebiscito. del plebiscito del sí y el no, y como dices tú, claro, se logra transitar a una cosa más democrática, pero Pinochet siguió estando en un rol totalmente protagónico, 8 años igual. Y murió en impunidad en rigor, como Murió en varios. impunidad. Entonces uno quiere la verdad, no por venganza. Y también ese hecho es súper raro, porque es bien, antes nunca visto en el mundo Aunque, en general bueno, fue un dictador procesado, pero después- no fue procesado, no fue sentenciado. no fue ni- O sea, de Lo aquí que hizo- hacia lo que atrás- hizo el juez Guzmán, de alguna manera, ojo, no estoy defendiendo nada, digo, de alguna manera se inició un proceso que no haya terminado en sentencia, que no haya terminado en algo, pero al menos algo lo sufrió, digamos. Hay varios hitos raros, digamos, en nuestra Sí, historia, que pero es es bien bien particular, pero si uno lo ve de aquí hacia atrás, es como, claro, Pinochet muere en impunidad y protegido por el mismo Estado, Sí, por el Estado lo protege. democrático, digamos. Y es más, pues cuando por lo mismo lo va cuando A buscar lo pasó en Londres, porque a Londres. entre comillas era senador designado, pero Con Bueno, todos los fueros aunque, posibles. Aunque, claro, lo que pasa es indestructibles. que, bueno, ahí hay otras vistas también de... Sí, hay un no, tema no, país también, pero y bueno. está Sí, bien. bueno, no, pero eso Piñera no. también tiene problemas con la ley en Estados Unidos y no nos van a tomar preso ahora, digamos, no va a pasar lo mismo. Y un poco más atrás uno dice, claro, pero hubo un dictador que en rigor se bajó, no ganó a través de las urnas, y un poco esa farsa fue relativamente real, digamos. Efectivamente
un grupo de personas pudieron a través de las urnas bajar un dictador y una dictadura espantosa, pero que permitió que ocurriera eso. También eso es raro. Sí, Sí. fue una Es dictadura igual de bastante raro, atípica también, es igual sí. de raro que un golpe sea con aviones destruyendo el Palacio de Gobierno. O sea, todo fue exagerado, todo fue raro. extralimitado y desbordado, y eso habla mucho de cómo somos los chilenos también. Y claramente, pero vamos a ir de vuelta al tema, porque yo te quiero hablar de qué es para ti los semis en este sentido. ¿Y por qué te lo menciono? No sé si le querés contar a la gente también, que quizás no sabe, que fuiste nominado, estás nominado en los semis Bueno, por la somos serie. muchos nominados, digamos. Ah, ya. Por lo menos 200, Hablemos del por lo menos proyecto, 200 hablemos del personas en proyecto. este caso. Pero tú lo con representas, esta serie, claro. claro, estamos nominados. Es raro porque uno no valida mucho estas cosas hasta que pasan y uno dice, sí, es importante. Yo lo voy a hablar desde el lado de la Escuela de Cine, que es el ¿Ya? lugar que es mi trinchera, digamos. Lelio gana el Oscar y es un exalumno nuestro. Ahora una serie con un grupo de estudiantes de esta generación de la Escuela de Cine ahora alcanza como el equivalente del Oscar en televisión, que es el Emmy. El Emmy, uno dice que es el equivalente al Oscar, sí, son cuestiones muy parecidas. La industria gringa es tan grande que separan los unitarios de las series porque el mercado necesita también un poco levantar esas luces. Y lo importante de que llegues ahí es, para mí no es tanto el trofeo, sino que un grupo de personas te valide, porque uno ves al jurado y uno empieza a analizar quiénes fueron los que te validaron y te das cuenta que hay una diversidad cultural. Que eso te quería preguntar, que cómo, uno que no sabe mucho de eso, es cómo llegas primero a que conozcan los Emmy, conozcan tu trabajo. Hay que postular. Pasas estos pasos, ¿cómo es eso? Postula y es como el Oscar un poco, que está ¿cómo se llama? Como consejo de artistas. La mayoría de la gente que gana por lobby también, Ya. o por ciertas condiciones atmosféricas, sociales que son amables también. Lo que hablamos recién, probablemente si Lelio postula al Oscar este año con La Mujer Fantástica, sería distinto la posibilidad de ganar el Oscar, digamos. Sí. Pero eso es lo interesante del cine. El cine no es solo una película, el cine trasciende la pantalla y el buen cine se mete en tu casa, se mete en tu cama, se mete en tu cabeza y pasan cosas sociales, culturales en tu entorno y te pasan cosas a ti respecto a las películas y esas son las películas que valen. Cuando nosotros hemos mostrado la serie, incluso en el Museo de la Memoria, que es un lugar como muy protegido para poder ver esto, es insostenible ver todos los capítulos juntos, porque es tanto el nivel emocional de lo que ocurre que de verdad no funciona ver los 16 capítulos juntos, porque el nivel de agote emocional es muy fuerte. Y cuando alguien de Turquía, de Japón, de Corea, no sé qué, que son partes del jurado, sienten lo mismo y te validan porque hay un lenguaje universal, el mensaje llegó. O sea, lo importante de esta serie es decir, nunca más en ninguna parte del mundo tiene que ocurrir algo así. Y cuando los gringos te dicen esto vale, es porque está llegando un mensaje en algún lado. Eso es lo más importante. Qué bonito mensaje en todo caso el que estáis diciendo aquí. Y qué rico que en este caso, en conjunto lo que hicieron, llegue a la gente, que eso es lo que ustedes, la misión que ustedes buscan, pues, en general, que se logren, que la gente es como cuando se escribe un libro, en este caso ustedes lo presentan en la materia visual, de que llegue y se entienda y se comprenda para que no ocurra nunca más. Es que además la mejor forma de ser cineasta o hacer películas es sentarse un rato en el lado del espectador y decir uno a un espectador también, ¿y qué es lo que quiero ver como espectador? El mal cine es cuando niega al espectador y es mirarse al ombligo todo el rato. Esas películas son muy débiles y uno tiene que ponerse al otro lado y entender de que el cine está hecho para que un grupo de personas lo vea. Hay películas que llegan a nichos cerrados, otras más abiertas. La diversidad tiene que ver con eso, pero uno tiene que tener conciencia de a quién le va a contar la historia y por qué. Y eso, si tienes conciencia de eso, los proyectos funcionan. Antonino, en este caso, entonces los premios son, ¿en qué fecha? En noviembre, ¿cierto? 19 de noviembre. 19 de noviembre. Ya no queda disculpa, nada. no queda nada. El 19 Y de quizás noviembre- nos rajamos y nos ganamos. El 19 de noviembre es la ceremonia de premiación. Hasta ¿Y la categoría es? Historias cortas. Historias cortas. Pero es, Y competimos con una serie surcoreana y con 2 series canadienses que Wow. están más del lado de la comedia. Entonces, Wow. nos distinguimos por lo menos en el género. ¿Y dónde nosotros acá en Chile, y en general la gente que nos ve, porque este es un programa web, así que ¿dónde podrían ver? Precisamente en la web. Porque la serie... ¿Está en YouTube, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí, Ah, ok. La serie se estrenó el año pasado en 13C, que fue la plataforma Del canal que 13 más Cable. nos gustó para poder estrenar la serie y el 13 Cable se portó muy bien con nosotros en cuidarla.
Y el acuerdo fue, una vez que se exhiba, porque además la televisión abierta es súper hostil para este formato, era muy difícil meter un microprograma de 3 minutos, fue muy difícil, y precisamente a los canales que más tenían cercanía con estos temas son los que menos les interesó, pero bueno. El acuerdo fue, una vez que se terminara esa temporada, liberarla para que todo el mundo la pueda ver. El formato es súper amable para verlo en línea. Por lo tanto, después de eso se fue liberando los capítulos en YouTube y basta con buscar en Google Una historia necesaria, buscarlo en YouTube y se van a encontrar los capítulos completos. Y están los 16 capítulos en línea y descarguenlos, copienlos, pirateen, los regalen, los manden el link. La idea es que todo lo el bueno mundo es que vea. es corto y yo soy profesor y creo que su profesor se dedica a ver los distintos capítulos y encuentra que uno de ellos es acorde al contenido porque se ve tanto en algunos, ya sea en la media se puede visualizar y también los profesores de universidad. Si es corto, es un material que se puede trabajar en salas de clase. Y la idea es que se pueda estrujar el material para todo. Digamos. Pero, disculpa, ¿hay una correlación entre el capítulo 1 y el 16 o cada capítulo es muy distinto al otro? La historia es una, ya, pero cada capítulo es unitario. Perfecto. O sea, no es que hoy no vi el capítulo 8. Claro, uno está acostumbrado a que las series te amarran en manera consecutiva. Ya. No, aquí tú puedes ver un capítulo y tiene autonomía. Perfecto. A veces se repiten personajes, especialmente los del bando más militar, se repiten algunos actores y algunos personajes, pero no es necesario verlas todas para entender la serie. Puedes ver uno por los 16, funciona perfecto. Excelente. Sí. Entonces ya lo saben. A ver la serie entonces. A ver la serie, está en YouTube. La idea de estar ahí por WhatsApp también la puedes descargar ahí, también baja un poco la calidad y quizás... Y empiezan a compartir los capítulos. ¿Cuántos minutos promedio? 3 minutos. 3 minutos promedio, es como ver un largometraje. De ahí que se viralice, sería ideal. Esa es la idea. Oye, Antonino, ¿tú estás con algún proyecto que quieras invitar, aparte de este, a ver o que estés trabajando en algo? Muchas cosas. La Escuela de Cine está haciendo muchas películas. Es la primera escuela de cine de todas, digamos. Somos los más viejos. Y además pronto a cumplir 25 años. Wow. Una escuela que ha cambiado un poco el cine chileno en el modelo de producción. Tenemos los mejores alumnos de todo, yo estoy orgulloso de mis alumnos y me imagino que tu chochera también es con tus alumnos, pero yo sí me siento sorprendido y aprendo mucho de mis cabros. Esta serie es producto de ellos también, mérito de ellos. Y ellos están haciendo sus largometrajes de egreso. Estamos colaborando con Hernán Cafiero, que es el realizador detrás de esta serie, hacer otra serie de mayor envergadura fuera de Chile. Una de estas historias se va a desprender como un largometraje también. Entonces hay muchas cosas que están en proceso. Y nada, hay que estar atento a las cosas que haga la escuela porque no le rendimos cuentas a nadie, no dependemos de ningún grupo económico, no nos interesa vender cabritas ni 1 millón de espectadores, no tenemos que demostrarle nada a nadie. Nuestra misión es cambiar el cine, cambiar la cultura y tratar de tocar un poco la sociedad, y en eso mi pequeña escuela lo está haciendo muy bien. Por lo tanto, excelente. Estoy contento con eso. Consulta, ¿es a través de los fondos de Consejo Nacional de Televisión o el de los...? CNTV. CNTV ha sido un gran aporte al cine chileno. Sí. Esta categoría desapareció del CNTV, así que estamos tratando que vuelva. ¿Cuántos canales o sea, todos saben porque te venden, son espacios de 30 o 1 hora Lo que pasa es que, a ver, independiente de que el fondo del CNTV para esta categoría fue acotado, digamos, porque era un riesgo, digamos, no alcanzaba, junto con la escuela se pudo lograr financiar la serie. Los canales, con suerte, te dicen, ponla aquí y que te vaya bien. Los aportes, la televisión chilena lo está haciendo muy, muy mal. Y por eso se nota en la industria como está también. Por eso es necesario hacer este tipo de programas con ciertas libertades, porque lo que está haciendo la televisión es tratarnos como tontitos, digamos, claro. Y está haciendo muy mal las cosas y uno ya no se informa, ya no se entretiene y ya no se educa, que es lo mínimo que uno pide. Entonces, este tipo de proyectos son los que necesitamos que se vean. Te estamos quitando 3 minutos de tu tiempo. Si a la televisión no le interesa porque no pudiste vender zapatos, no pudiste vender pasta de dientes, no pudiste financiar el canal, estamos muy mal. Pero uno tiene que aprender de estas crisis, por eso es lo bueno. Internet es nuestra solución. Le puedes decir ahí está mi producto y estoy en 9. Sí, bueno, esta serie, para la gente de Rancagua, va a ser el segundo festival de cine de Rancagua en 2 semanas más, y se va a mostrar la serie completa allá en ese festival. Por lo tanto, la gente que no ha podido verlo o quiere verlo en pantalla grande, puede ir a Rancagua. ¿En qué parte de Rancagua?
hay 2 o 3 salas. Perfecto. La sala principal está en la Plaza Rancagua, así que es un festival Invitar a la emergente gente a que vaya. que tiene muy buena programación. Y gracias por invitar. Y si la gente te quisiera seguir alguna parte, aparte O la alguna escuela, red Puedes tu seguir en escuela, la o tu calle, escuela de yo voy a cine. salir corriendo. No, ¿alguna escuela red de social cine. que te pueda seguir? cerré Twitter porque me parece que es como un basurero, pero me gusta mucho Instagram, que es Avalestrasi. Es difícil el apellido. Ya, pero- así. Bueno, Escuela- ahí lo vamos sigan nosotros lo vamos a Escuela de escribir ahí Cine, la- arroba Escuela de Cine en todas las redes, Escuela en de Cine, Instagram, ¿ya? porque la escuela está haciendo muchas cosas. Abrimos una academia de actuación para los que quieren Ya. estudiar actuación. Buenísimo. Muchos diplomados vespertinos para la gente que ya está en su segunda carrera o aprender con horarios laborales. Por lo tanto, Escuela de Cine hay muchas sorpresas con cosas que se vienen. Genial. Genial. Entonces, Gracias, Antonino. Una historia necesaria. Necesaria. Ya lo saben, búsquenlo ahí por YouTube y siguen la Escuela de Cine. Muchas gracias, Antonio. Gracias a Tal cual ustedes. como te dijo. Gracias por el café también. Sí, No, nada, gracias a ti. y gracias Gracias por a el ti. tiempo también. Algo que pasó anterior. Ya pues, Claudio, sigamos con el programa, ¿no? Sigamos con el programa, vamos al próximo bloque y sigan nuestras redes sociales en Twitter, en